bienvenidos a nuestro miércoles educativo. Qué hermosa te ves hoy, Eli. Igual tú, Marcela, me encanta tu atuendo de hoy. Gracias, muchas gracias. Para el día de hoy tenemos un tema que se llama trastorno de voz y habla. Me parece muy interesante, Eli. Sí, muy interesante. Y hoy tenemos unas grandes invitadas, las cuales son Chadia Mejía Ramos, es nuestra especialista de hoy. Bienvenida, Chadia. Muchas gracias, un placer poder ¿Nos puedes acompañarles presentar hoy. tu hermoso atuendo? Aquí está. ¡Oh, qué hermosa! ¡Wow! ¿Puedes tomar asiento, por favor? Y ahora tendremos a una docente muy reconocida que nos acompaña desde el departamento de La Guajira. Por favor, un fuerte aplauso para Cecia Tres Palacios. Por favor, hermosa ella, por favor, tome asiento, muchas gracias. Y nuestra última y muy querida invitada que nos acompaña desde el Chocó, nuestra psicóloga Piargi Milet Miranda. Hola, chicas. Bienvenida, por favor, Piargi, nos muestras tu hermoso atuendo y el sabor que nos acompaña desde el Chocó. ¡Bravo! Bueno, chicas, sigamos a nuestros asientos. A tomar asiento, por favor. Como ya lo había anunciado anteriormente, el tema a hablar de hoy es el trastorno de voz y habla. Debemos informarnos y para esto es este programa. Bueno, mis queridos televidentes, vamos a empezar con algunas preguntas que les vamos a hacer a estas hermosas invitadas. Y la primera pregunta es para nuestra invitada especialista Chadia Mejía. ¿Nos podrías hablar, por favor, de este trastorno de voz y habla? Bueno, este trastorno está concretamente relacionado con la producción del lenguaje. En las escuelas podemos encontrar niños y adolescentes con dislaxias funcionales, o sea que no dan para pronunciar ciertas consonantes, por ejemplo la L, la R, la G, la S. Y esto no quiere decir de que sea una discapacidad como tal, sino que es cierta alteración en la manera de ellos poder producir estas palabras o estos fonemas. Muchas veces no se asiste a un fonoaudiólogo o a una terapia de lenguaje porque estas dislaxias no presentan como cierta dificultad en la manera del niño poderse expresar diariamente con los compañeros o con las personas ni alteran su vida cotidiana. Sin embargo, el trastorno de voz y habla tiene tres alteraciones principales, las cuales serían la disglosia, la disartria y la disfemia. Bueno, especialista Chadia, ¿nos podrías hablar sobre estas tres alteraciones que se presentan en la voz y en el habla? Bueno, empezando por la disfemia, esta está realmente vinculada y es lo mismo que la tartamudez, la cual consiste en que la persona está hablando, pero tiende mucho a entrecortarse las palabras, la oración, y obviamente es muy repetitivo. Esta disfemia se da alrededor de los 3 a 7 años de edad. La disartria está generalmente producida en el sistema neuromuscular, en la cual está la emisión de los fonemas. Esta disartria se caracteriza porque la persona está hablando, puede tener una conversación, por ejemplo, fluida, pero no se le entienden las palabras. Se tiende a enredar la persona, no dice la palabra como es. Y está la disglosia. Esta sí es más que todo tratada por cirujanos en muchos casos, ya que son alteraciones anatómicas y también son malformaciones de los órganos de la voz. Puede ser labio liporino, también está la macroglosia, que es cuando la lengua es más grande de lo normal que debe ser, y otros órganos fonales que pueden ser los dientes, las fosas nasales. Cuando estas están alteradas, obviamente la persona no da para producir unas palabras como tal. Ahora nuestra especialista Chadia nos puede decir cuáles son las rutas de atención en la salud y también en la educación. Bueno, nosotros principalmente debemos tener muy claro, por ejemplo en el área educativa,
cuando esto se presenta, el niño hay que enseguida hablar con los padres. Los padres tienen un papel muy importante en esta área, ¿cierto? Y nosotros como maestros también, porque yo también soy maestra, soy especialista, pero amo mucho la docencia. Bueno, contarle que en el aula de clase, cuando se presentan estos casos, lo primero que es acudir a los padres, decirle el niño está presentando esto, tal vez ustedes se han dado de cuenta, pero es necesario poder intervenir con algo, ya que los docentes estamos preparados para dar una clase, ¿cierto? Y obviamente lo hacemos con vocación, pero esta serie de situaciones es necesario acudir a un especialista como tal. Después de acudir a estos especialistas, los cuales van a ayudar en el proceso del niño, nosotros como maestros en la escuela debemos ir guiados de lo que el niño está pasando. Por ejemplo, si alguna recomendación que haya dado el especialista, nosotros como maestros debemos tratar de llevarla a cabo en el aula de clase, de tal manera que el niño pueda tener cierto orden en su proceso de mejoría. También como en el área educativa, nosotros debemos cuidar mucho del niño, en el sentido de que si vamos a tener una actividad, el niño no lo debemos exponer a, por ejemplo, Pedro, pasa aquí adelante y nos vas a decir tal oración, no, porque sería exponerlo a la burla, ya que ciertos niños, los niños entre ellos podrían burlarse. Y es importante que el niño, nosotros podamos reconocer los lugares en los que él se sienta cómodo para poder expresarse, para poder comunicarse. Buscar esos ambientes es muy importante y esencial en el área educativa, y trabajar de mano con los especialistas que están tratando con el niño o niña que esté en este proceso. Muchas gracias por tu información, que es demasiado valiosa tanto como nosotras para ustedes los televidentes. Ahora vamos a hacer una actividad para ambientarnos un poco más. Bueno, mis queridos televidentes y mis queridas invitadas, vamos a hacer una dinámica, la cual consiste en que voy a hacer un sonido y ustedes con su cara van a hacer la expresión que ustedes quieran. Un ejemplo, yo voy a hacer, el sapito hace y ustedes con su cara van a hacer la expresión que ustedes quieran. Empezamos con nuestra psicóloga Piargi Milet. Ya sabes cómo es la dinámica, yo voy a hacer el sonido y tú vas a hacer el gesto con tu cara, ¿ok? Empecemos con la psicóloga Piargi. Bueno, ya sabes cuál es la dinámica de nuestro juego, ¿verdad? Ok, voy a hacer el sonido y ella va a hacer la mímica en su cara, ¿ok? 1, 2 y 3. El sapito hace Correcto, así es. Un aplauso, por favor. Vamos con nuestra docente. Vamos con nuestra docente, Cecia Tres Palacio. Al momento de escuchar el sonido, usted va a hacer su expresión con la cara. ¿Estamos listas? Sí. Ok. El sapito hace ¡bravo! Ahora vamos con nuestra especialista, Chaya Mejía. ¿Ya sabes cuál es nuestra dinámica? Bueno, ok. Empiezo. El sapito hace Bueno, mis queridos televidentes, después de esta divertida dinámica vamos a seguir con las preguntas, porque este es un tema muy amplio el cual debemos conocer todos. Vamos con nuestra docente, Cecia Tres Palacio, la cual le quiero preguntar ¿qué proceso evaluativo le hacemos a estos niños? Bueno, tenemos que tener en cuenta que para la evaluación de los niños con el trastorno de voz y habla se requiere de la intervención de un profesional, ya que esto permite hacer un planteamiento y una ruta de atención adecuada en el menor. Algunos de los tips que yo daría para la evaluación del menor, primero sería como profesora que notemos o veamos en los niños cuando éste mantiene un diálogo con sus demás compañeros, si lo maneja de una manera fluida o si comete algunos errores al hablar. También hablar con el niño para ver si éste tiene una organización y una pronunciación adecuada de las palabras. Y por último, como evaluación podríamos utilizar algunos componentes del lenguaje a nivel fonológico, fonético, semántico y sintáctico para comprobar si los niños manejan una organización sintáctica de manera adecuada. Aunque ellos no notan esto, uno como docente
ve cuando habla con otra persona. Ok, muchas gracias. Excelente información, docente C3 Palacios. Papitos, eso es de mucha importancia. Por favor, presten demasiada atención a sus hijos y más en su proceso de aprendizaje, que es fundamental. Ahora yo quiero que usted nos regale 2 ejercicios de estimulación adecuados e inadecuados que se puede o que en el momento de estimularlos cometemos errores y cuáles son los correctos. Bueno, algunos ejercicios de estimulación que podemos utilizar sería implementar las poesías, las canciones o los trabalenguas en los niños para que estos se la aprendan de una manera fluida y así logren repetirla. Otra también sería implementar frases que contengan cierto grado de dificultad en el niño para que éste utilice mucho su lengua. Ahora nos puedes hablar acerca de los ejercicios de estimulación que son inadecuados y que en muchas ocasiones los docentes se pueden equivocar, hasta nuestros papitos en la casa. Bueno, algunos usos de una estimulación inadecuada sería primero hablarle a los niños de manera diminutiva. Esto no se le puede hacer al niño, ya que el niño tiende después a repetir la forma en la que nosotros le hablamos al niño. No permitir que el niño termine una oración. Por ejemplo, cuando el niño nos quiere preguntar algo, nosotros completarle esa oración, eso no se puede hacer. Debemos dejar que el niño termine la oración. Otro uso que podemos hacer es que los padres muchas veces dan la tecnología a los niños como para que se distraigan, pero lo que no saben es que eso es un impedimento para el niño, ya que no le permite sociabilizar con otros compañeros o mantener un lenguaje adecuado. El uso de la tecnología, algunos padres le dan a los niños esta para que se distraigan y así no los estén molestando, pero lo que no saben es que los están perjudicando, ya que esto provoca que el niño no sociabilice con sus demás compañeros y esto le crea cierto problema al momento de intentar interactuar con sus compañeros, mantener un diálogo. Esto le crea un problema. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Miren, es muy bueno informarse acerca de estos temas, así no nos competan. Bueno, vamos con nuestra siguiente y última pregunta, la cual se la vamos a hacer a nuestra psicóloga Piergi Miret Miranda. ¿Cuál es el rol de la familia con este trastorno? Ok, muchas gracias por la invitación y de igual manera a todas las presentes por su intervención. Referente a la pregunta que usted hizo y dándole respuesta, el trastorno del lenguaje y del habla se puede presentar con otros trastornos de aprendizaje, pero estos pueden afectar la lectura y la escritura. Los niños, a manera de esto, se pueden sentir un poco mal, porque al momento de ellos interactuar o al momento de ellos hablar, pues no se va a entender, y más cuando uno adulto le quiera decir algo a ellos, pues ellos tampoco van a entender. Y se van a sentir un poco comprimidos, un poco cerrados en sí mismos. Yo como psicóloga y ustedes como madres, padres de familia como tal, igualmente ustedes los televidentes, les quiero dar como que, no un tip, sino es algo que ustedes como padres deben de saber, de que es que los niños con discapacidad específica de aprendizaje y con trastorno de voz y habla tienen o tienen su derecho como tal de estar en una escuela capacitada, de igual manera, no tanto capacitada, sino con las personas correspondientes. ¿A qué me refiero con las personas correspondientes? Tanto con sus psicólogos, tanto con sus médicos. ¿Para qué? Como digo el especialista Chadia, todo tiene que estar encaminado, tiene que estar todo unido, por decirlo así, referente a un especialista, a un psicólogo y a una docente capacitada para estos niños con discapacidad. Y no solamente con discapacidad específica de lenguaje, sino con las personas que tengan algún trastorno de habla y de voz. Entonces, bueno, ¿a qué vengo yo con esto? Que todos los padres deben de saber de que la escuela en la cual su niño con discapacidad o con trastorno tenga que ir, tiene que tener una estructura bien formulada, por decirlo así. Y pues es algo que la ley colombiana no tiene estipulado. Así que pues, padres, si su hijo no tiene esa herramienta, por decirlo así, que se le debe dar, pues tiene que pedirla, porque eso es un derecho del niño. Así que pues... si tienen alguna duda, principalmente ya que estoy aquí, pues me la pueden hacer. Psicóloga Piergi, ¿cómo los papitos desde su casa influyen en el proceso de estos niños que quizás a veces no tienen buena comunicación o los padres no saben identificar lo que realmente
está pasando con ellos. Bueno, ahora bien, es un factor de que muchos padres de pronto no puedan reconocer, es un factor que muchos padres no conocen y a veces los docentes lo reconocen en el aula. Y bueno, a que voy a hacer todo, enfatizarme en dos. Los docentes que reconocen este trastorno en el aula, que no pueden dirigirse a los padres, obviamente de una manera adecuada, no diciéndoselo de una manera inadecuada, por decirlo así, sino de una manera con un léxico adecuado, de una manera respetuosa, ¿ya? Porque no a todos los padres les gusta enterarse de que su niño tiene alguna discapacidad o algún trastorno, ¿ya? Entonces, supongamos que el padre sepa de que el niño tenga esta discapacidad o algún trastorno, pues, ¿a dónde tiene que dirigirse? Hacia un especialista, hacia un psicólogo y hacia un médico para que vea qué trastorno tiene. ¿A qué me refiero con esto? La compañera o especialista dijo 3 factores importantes. Tendrá que ver el médico qué de esos 3 factores tiene el niño. Así que no solamente el padre tiene que apenarse o aferrarse a que el niño tiene un trastorno, sino también estar, así como dije anteriormente, involucrado con estos 3 personajes, que es el psicólogo, el especialista y el médico. De igual manera, pues, así como dije anteriormente, pues la institución también tiene que brindarle una herramienta fundamental al niño con trastorno. Muchas gracias por su información. Es relevantemente importante que todos sepamos acerca de esto. Hay que tomar conciencia. Papitos, mamitas, por favor, infórmense acerca de estos temas. En muchas ocasiones pues no nos damos cuenta de lo que realmente pasa por ellos ni en su proceso de aprendizaje, o quizás nos damos de cuenta porque entramos en una forma de negación, de no aceptar lo que realmente le pasa a ellos. Muchísimas gracias. ¿Sabías de dónde proviene la voz? El sonido de la voz proviene de la caja torácica. Las cuerdas vocales de la laringe vibran cuando pasa el aire y es la composición de nuestra boca, mandíbula, labios, paladar y lengua la que le da la entonación. El día de hoy te hablaremos sobre los trastornos permanentes de voz y habla. Los trastornos permanentes de la voz y el habla se refieren a dificultades vinculadas con la producción oral del lenguaje, pero estos trastornos no implican alteraciones para comprender lo que otros dicen ni para seguir instrucciones o mantener activa la intención comunicativa en una conversación. En este trastorno podemos encontrar 3 tipos de alteraciones: la disfemia, la disglosia y la disartria. ¿Qué tenían en común Aristóteles y Marilyn Monroe? El filósofo griego y la actriz estadounidense compartían un secreto: ambos tenían disfemia. A la mayoría no le sonará esta palabra, pero seguro que si la sustituimos por tartamudez, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. La disfemia, como anteriormente se mencionó, es más conocida como tartamudez, y esta constituye a un tipo de trastorno que se caracteriza por falta de continuidad o ritmo en la cadena hablada, en la sucesión de sonidos o grupos de sonidos de lo que se produce oralmente. Se puede encontrar en el DSM-5 como trastorno de fluidez de inicio en la infancia. Esta hace parte de los trastornos de la comunicación, el cual se caracteriza por alteraciones de la fluidez normal y la producción motora del habla. Algunas de sus causas son anomalías en el control motor del habla, la genética, también pueden ser consecuencias de otras causas, los estados de tensión prolongado o el sexo de la persona. Los tipos de disfemia que podemos encontrar son 3. Como primer punto, la disfemia tónica, que sería el bloqueo al comenzar el discurso. Luego la disfemia clónica, que es la presencia de leves contracciones musculares, y la disfemia mixta, que son las dificultades a la hora de comenzar el discurso y repeticiones por contracciones musculares involuntarias. Dato curioso:
Como lo decíamos al principio, reconocidos personajes como Marilyn Monroe y Aristóteles, al igual que Andrés Cepeda, Bruce Willis o Marc Anthony, han tenido que hacer frente a este problema, cada uno utilizando su propia estrategia para lograr hablar de la forma más fluida posible. Unos cantando, otros hablando más bajito o otros hablando más rápido. En cuanto a Aristóteles, el filósofo griego llegó a la conclusión de que las personas tartamudeaban porque pensaban más rápido de lo que podían hablar, y señalaba a la lengua como responsable del ser incapaz de seguir la velocidad con la que fluían las ideas. Entre el 1 y el 2% de la población adulta es tartamuda. Afecta más a hombres. De cada 4 afectados, solo 1 es mujer. Algunos tratamientos para las personas con disfemia pueden ser la logoterapia, las técnicas de fluidez, técnicas de relajación muscular y control vocal, la reducción de ansiedad, observación de la conducta al hablar o la terapia cognitiva conductual. La disartria. En esta se plantea que es dificultad para producir cadenas de emisiones orales con claridad. En este, el habla se torna enredada y poco clara. Generalmente son producto de alteraciones en el sistema neuromuscular que regula la emisión de fonemas, pero este no implica alteraciones de otro tipo. La persona con disartria puede exhibir cualquiera de los siguientes síntomas dependiendo de la magnitud y ubicación de la lesión al sistema nervioso. Arrastrar las palabras al hablar, hablar muy bajito o ser apenas capaz de susurrar, hablar con lentitud, hablar con rapidez y entre dientes, movilidad limitada de la lengua, los labios y la mandíbula, entonación, ritmo anormal al hablar, cambios en el timbre de la voz, ronquera, voz entrecortada, babeo o escaso control de la saliva y dificultad al masticar y tragar. El tratamiento para la persona con disartria depende de la causa, el tipo y la gravedad de los síntomas. El patólogo del habla y el lenguaje trabajará con el individuo para ayudarlo a mejorar sus destrezas de comunicación. Algunos posibles objetivos del tratamiento pueden ser ayudar al individuo a hablar con mayor lentitud, mejorar las funciones respiratorias para ayudar a la persona a poder hablar más alto, o fortalecer los músculos, incrementar el movimiento de la boca, la lengua y los labios, mejorar la articulación de las palabras para que la persona pueda hablar con mayor claridad, o enseñar a los familiares y personas al cuidado del paciente con disartria estrategias. ¿Qué se puede hacer para obtener mejor comunicación con la persona que tiene disartria? Es importante que tanto la persona que tiene disartria como sus interlocutores colaboren para poder mejorar la interacción. Algunas recomendaciones para la persona con disartria son presentar el tema del que quiera hablar con una sola palabra o frase corta antes de comenzar a hablar en oraciones más completas. Verificar que los oyentes entiendan lo que dice, hablar alto y despacio, hacer frecuentes pausas y tratar de limitar la conversación cuando se sienta cansado, ya que será más difícil entender lo que dice. También, si se siente frustrado, tratar de usar otros métodos como apuntar o hacer gestos, para así de esta manera comunicar el mensaje o tomarse un descanso y probar de nuevo más tarde. Algunas recomendaciones para el oyente podrían ser reducir las distracciones y el ruido de fondo, presentar atención al hablante, mirar a la persona cuando hable, indicarle al hablante cuando tenga dificultad en entenderle, repetir solo la parte del mensaje que haya entendido de modo que el hablante no tenga que repetir la totalidad del mensaje y si aún así no entiende el mensaje, hacer preguntas a las que el hablante pueda responder solo sí o no. La disglosia. Esta consiste en alteraciones anatómicas y malformaciones de los órganos del habla que provocan defectos de pronunciación. Habitualmente son alteraciones congénitas o de nacimiento, aunque también pueden ser producto de trastornos adquiridos. Pueden localizarse en los labios, en la lengua o en otros órganos del aparato fonador.
Las causas de la disglosia pueden ser varias, que afecten a distintos órganos del habla y que se presenten de forma única o asociadas. Teniendo en cuenta el órgano afectado, se distinguen diversos tipos de disglosia. Las disglosias labiales son aquellas en las que la dificultad articulatoria se produce por una alteración en la forma, fuerza o consistencia de los labios. Entre las causas más frecuentes podemos encontrarnos labio leporino, frenillo labial, fisura del labio inferior, parálisis facial, macrostomía, heridas labiales o neuralgia del trigémino. Disglosias mandibulares. Son trastornos en la articulación de los fonemas por una alteración en la forma de uno o de varios maxilares. El origen puede ser congénito, del desarrollo, quirúrgico o traumático. Algunos de estos pueden ser extirpación del maxilar superior o inferior, atresia mandibular, disostosis maxilofacial o progenia. Disglosias dentales. Son trastornos de la articulación como consecuencia de una alteración en la forma o posición de los dientes. Las causas son varias y entre ellas nos encontramos con la herencia familiar, desequilibrios hormonales, alimentación, ortodoncias, prótesis. En estos casos, si se realiza algún tipo de intervención por parte del ortodoncista y del protésico dental, conviene llevar un seguimiento para prevenir posibles alteraciones articulatorias. Disglosias linguales. La lengua es el órgano activo de la articulación de los sonidos y precisa de una extraordinaria sincronía de sus movimientos durante el habla. Por ello, la precisión lingual puede verse alterada debido a algún frenillo corto, glosectomía, macroglosia, malformaciones congénitas o parálisis unibilateral. Por último, nos encontramos con las disglosias palatales. Estas son alteraciones en la articulación de los sonidos por malformaciones orgánicas del paladar y del velo del paladar. Algunas de estas pueden ser fisura del paladar, fisura submucosa del paladar ojival u otras causas como paladar corto, velo del paladar largo o perforaciones. Además, es importante anotar que estos trastornos no suponen en ningún caso alteraciones en el procesamiento del lenguaje. Involucran en exclusividad la producción oral del lenguaje y por lo regular en el ámbito terapéutico se trabajan a partir del entrenamiento de los movimientos correctos con los músculos orilongofaciales, a menos que se trate de anomalías anatómicas como el labio leporino y en cuyo caso es indispensable una intervención quirúrgica. En este tipo de dificultades es muy importante evitar la exposición del estudiante a burlas o rechazos por parte de su grupo de compañeros y especialmente en el caso de la disfemia o tartamudez, ya que es frecuente la exclusión de los estudiantes por parte de su grupo de referencia. Una vez se detecte la dificultad que enfrenta el estudiante, se debe emprenderse la activación de la ruta con salud y así recibir el acompañamiento terapéutico que le corresponda a sus necesidades. Para intervenir clínicamente en estos casos se recomienda la fonoaudiología o la terapia del lenguaje. En general, podemos implementar las siguientes estrategias. Disminuir todos aquellos contextos en los que las dificultades del habla puedan agudizarse. Evitar intervenciones en público, exposiciones orales y las situaciones en las que pueda aumentar la ansiedad del estudiante y por ende agravarse la dificultad. En los casos de disfemia o tartamudez, practicar ejercicios de relajación y respiración. También puede darse un espacio al estudiante para que practique ejercicios de respiración que permitan una mejor producción oral pausada y sin detenciones. Indagar con el estudiante qué contextos, circunstancias o momentos favorecen la producción oral para reconocer aquellas variables y factores que le ayudan a cualificar la cadena de mensajes hablados.
En algunos casos, cierta música, determinados ambientes, cerrar los ojos, entre otras, contribuyen a relajar la musculatura implicada en la producción oral para que las palabras y oraciones se produzcan sin mayor dificultad. También está el evitar escenarios de corrección constante, ya que este foco ayuda al estudiante a lograr la producción correcta de lo que quiere compartir y aumentar los sentimientos de frustración. Se recomienda propiciar espacios de comunicación convencional en los que se dé el tiempo suficiente para que la cadena hablada se produzca de la mejor manera. Además de no presionar al estudiante para que hable bien, no se trata de un problema de voluntad o capricho. Hay una dificultad de base que impide que la oralidad sea óptima. Realizar todos los ejercicios y aplicar las recomendaciones de los especialistas. Si el proceso terapéutico se desarrolla juiciosamente, el estudiante logrará una cualificación sustancial de su producción oral.